Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un aspecto muy concreto y bastante reciente del sistema judicial español, los juzgados de violencia sobre la mujer. Para entender bien cómo funcionan, vamos a usar como guía un artículo de Tirant lo Blanche España. Antes de que existieran, la verdad es que la respuesta de la justicia a la violencia de género estaba como muy dispersa, ¿no? Entre distintos juzgados y eso pues complicaba todo para las víctimas. Así que hoy queremos entender bien qué son, por qué se crearon exactamente y qué papel único juegan. Vale, pues empecemos a desgranar esto. Kenneth cuenta la fuente sobre el origen, el porqué de estos juzgados. Pues mira, justo nacen para responder ese problema que comentabas, a esa fragmentación. Se crean a raíz de la Ley Orgánica 1-2004, la famosa Ley Integral contra la Violencia de Género. Su objetivo principal, vamos, la razón de ser, es dar una respuesta desde la justicia que sea única, unificada y sobre todo especializada, para la violencia de un hombre contra su pareja o expareja. La idea central es esa, centralizar para proteger mejor, más eficazmente. Entiendo, centralizar para proteger mejor, pero ¿qué es lo que los hace realmente distintos? O sea, ¿en qué se diferencian de un juzgado de instrucción normal y corriente o de uno de familia? A ver, la diferencia clave es esa mezcla de especialización y lo que la ley llama visión integral. Son juzgados que, digamos, tienen un pie en lo penal y otro en lo civil. Y eso es lo novedoso. Unifican en el mismo sitio, en el mismo juzgado, la investigación de los delitos de violencia de género y, a la vez, resuelven ciertos asuntos civiles que están directamente ligados a esa violencia. El propósito es claro, ¿no? Evitar que la víctima tenga que ir de un juzgado a otro. Imagínate, el penal por la agresión, luego a familia por la custodia. Podía ser agotador y hasta revictimizante. Al concentrarlo todo, se busca ir más rápido, coordinar mejor las decisiones y sobre todo reforzar la protección, de la mujer y de los hijos, claro. Es, digamos, una reorganización pensada por y para la víctima. Vale, vale, me queda clara esa idea de visión integral, penal y civil juntos. Es el eje. Profundicemos un poco. En lo penal, ¿de qué se encargan exactamente? ¿Qué delitos ven? Pues, en el ámbito penal, su función principal es la instrucción de las causas, es decir, investigar, reunir pruebas y decidir si se va a juicio por delitos muy concretos de violencia de género. Hablamos de delitos contra la vida, la integridad física o psíquica, lesiones, maltrato habitual, o contra la libertad, como las amenazas, las coacciones. Entiendo. Pero ojo, no solo eso. Su competencia también abarca otros delitos que, aunque estén en otras partes del Código Penal, se cometen en ese mismo contexto de violencia contra la pareja o expareja. Piensa, por ejemplo, en delitos contra la intimidad, difundir fotos privadas sin permiso, ¿sabes? O contra el honor, injurias graves en ese ámbito, o incluso quebrantar una orden de alejamiento que ya existía. Ah, claro. Y algo que es absolutamente crucial para la protección inmediata, son los que deciden y dictan las órdenes de protección. Son esas medidas cautelares urgentes, alejamiento, prohibición de comunicarse, a veces incluso la salida del presunto agresor del domicilio, para garantizar la seguridad de la mujer desde el primer momento. Es una de sus funciones clave, diría yo. Queda clara la parte penal. Investigar y proteger urgentemente. Pero has dicho que también tocan lo civil. ¿Qué tipo de decisiones pueden tomar ahí? Sí, pero aquí hay un matiz importante. Su actuación en lo civil siempre depende de que haya un proceso penal por violencia de género en marcha. No son juzgados de familia sin más. No intervienen si no hay indicios de delito de violencia de género. Su competencia civil se activa, digamos, a la vez o después de que empiece la causa penal y solo para asuntos directamente conectados. Entendido. Es una condición previa. Exacto. Y cuando se cumple esa condición, pues pueden tomar decisiones civiles que son importantísimas para la estabilidad de la víctima y los hijos en un momento súper vulnerable. Pueden decidir sobre la guarda y custodia de los menores, quién usa la casa familiar, fijar pensiones de alimentos para los hijos o una pensión compensatoria para ella si procede. Incluso pueden llegar a suspender las visitas del presunto agresor si creen que hay riesgo para los menores o para la víctima. Es la integralidad funcionando, abordar todo junto. Tiene toda la lógica, la verdad. Abordar las consecuencias penales y las civiles más urgentes a la vez. Evita líos y da una respuesta más completa. Vale, y ahora, ¿quién puede poner en marcha todo esto? ¿Solo la mujer afectada? Bueno, obviamente, la mujer que sufre la violencia es la principal persona que puede denunciar y pedir protección. Es la víctima. Pero
El sistema sabe que puede estar en una situación muy difícil, de mucha vulnerabilidad, y por eso prevé que no esté sola en esto. Claro. El Ministerio Fiscal, por ejemplo, tiene un papel súper activo. Actúa para defender la legalidad, sí, pero también para proteger los derechos de las víctimas. Puede iniciar el proceso él mismo o pedir medidas de protección aunque ella al principio no se atreva. Es un actor clave, entonces. Muy clave. Y luego están las fuerzas y cuerpos de seguridad. Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, autonómicas. Suelen ser los primeros en llegar, recogen la denuncia, hacen una valoración del riesgo y pueden pedir ellos mismos al juzgado de guardia que tome medidas urgentes. Ajá. Y no nos olvidemos de otros profesionales. El personal sanitario, por ejemplo, o de servicios sociales. Si detectan indicios de violencia de género, tienen la capacidad, y a veces la obligación, de comunicarlo a la fiscalía o al juzgado. Es como una red, ¿sabes? Diseñada para detectar y poder actuar. Sí, parece una red bastante amplia de protección, efectivamente. Y una vez que salta la alarma, por decirlo así, ¿cómo empieza el proceso en el juzgado, formalmente? Pues lo más habitual es que empiece con una denuncia. Y para que sea fácil se puede poner en muchos sitios. En comisaría, en el cuartel de la Guardia Civil, directamente en el juzgado de guardia o ante la fiscalía. Vale. Ahora, si lo que se pide es una orden de protección, la pida quien la pida. La víctima, la policía, el fiscal. Ahí el proceso se acelera muchísimo. La ley dice que el juzgado tiene que convocar una comparecencia urgente. Una vista rápida, normalmente en 72 horas como máximo. 72 horas. Es muy rápido. Sí, muy rápido. Ahí se escucha a la víctima, al presunto agresor, cada uno con su abogado, y al fiscal. Y el juez o la jueza valora si hay riesgo y qué pruebas hay de momento. Y en esa misma comparecencia decide si adopta o no medidas cautelares, las penales que decíamos, alejamiento, comunicación, y también civiles urgentes, uso de la vivienda, custodia provisional, alimentos. Y si de esa comparecencia se ve que hay indicios de delito, pues el mismo juzgado sigue ya con la investigación penal, con la instrucción, y tramita las medidas civiles que hagan falta. Todo en el mismo paquete. La rapidez en proteger es esencial. Vale, no has visto el por qué, el qué hacen, el cómo. Si tuvieras que resumir la esencia, ¿cuál dirías que es el valor añadido real? ¿Qué cambios suponen estos juzgados respecto a lo que había antes? Yo diría que el gran salto se basa en dos cosas que van juntas: especialización e integralidad. Especialización porque toda la gente que trabaja en el juzgado, jueces, fiscales, letrados, funcionarios, recibe formación específica sobre violencia de género. Entienden mejor las dinámicas, el impacto. Eso ayuda a valorar mejor los casos. Claro, ¿no es un caso más? Exacto. Y la integralidad, que ya hemos comentado mucho, es esa capacidad de ver el problema entero, unir lo penal y lo civil urgente, evitar ese viacrucis judicial que sufrían muchas mujeres. Además, tienen un mandato claro de priorizar la protección, con herramientas rápidas como la orden de protección. Y, algo muy importante, trabajan coordinados con otros servicios, las unidades de valoración forense integral, que son equipos de psicólogos, trabajadores sociales, forenses, que evalúan el caso globalmente. Las oficinas de asistencia a víctimas, la policía, no están aislados. Aspiran a ser como el centro neurálgico de la respuesta de todas las instituciones juntas. El artículo de Tirant que estamos usando menciona también algunas dudas frecuentes. Por ejemplo, una muy práctica. ¿Estos juzgados están en todos los pueblos? No exactamente en cada pueblo, pero sí están bastante distribuidos. Normalmente hay uno en cada cabeza de partido judicial. ¿Qué es un partido judicial, para que nos entendamos? Es la demarcación territorial básica de la justicia en España. Suele coincidir con las ciudades importantes de una comarca o zona. Ahora bien, en los partidos judiciales más pequeños, donde a lo mejor no hay tantos casos como para tener un juzgado solo para esto, sus funciones las asume uno de los juzgados de primera instancia e instrucción que ya existan. Pero ojo, ese juzgado actúa con los mismos criterios de especialización y los mismos protocolos que marca la ley integral, o sea, que la función está garantizada en todas partes, aunque el edificio físico sea uno u otro. Entendido. Otra cosa que a veces genera confusión y que la fuente aclara. La diferencia entre violencia de género, que es lo que ven estos juzgados, y violencia doméstica. ¿Cómo lo separa la ley aquí? Sí, esto es clave para saber cuándo actúan ellos. La ley es muy específica. Para estos juzgados, la violencia de género es, concretamente, la que ejerce un hombre contra una mujer que es o ha sido su esposa o su pareja afectiva similar aunque no vivieran juntos.
La ley lo ve como una manifestación de la discriminación histórica, de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Vale, muy acotado. Eso es. En cambio, la violencia doméstica en el Código Penal es más amplia. Incluye la violencia física o psíquica contra otras personas de la familia o que conviven, que no sean la pareja o expareja mujer. Por ejemplo, de padres a hijos, de hijos a padres mayores, entre hermanos, o contra personas con discapacidad que vivan en casa. Estos juzgados de violencia sobre la mujer se centran solo en la primera, la del hombre contra su pareja o expareja mujer, porque la consideran una violencia específica por razón de género. Una distinción legal importante para entender dónde actúan exactamente. Y una última duda práctica pero fundamental, la asistencia legal. ¿La víctima tiene que buscarse y pagarse un abogado desde el principio? ¿Le puede suponer un coste? No en absoluto. Y esto es un pilar básico del sistema. La ley garantiza que la víctima de violencia de género tiene derecho a asistencia jurídica gratuita desde el primer momento, incluso antes de poner la denuncia si necesita consejo. Y da igual el dinero que tenga. Ah, eso es importante. Sí, es independiente de sus recursos. Hay turnos de oficio especializados, con abogados y abogadas que saben de esto, para asegurar que tenga una defensa y un acompañamiento legal adecuado durante todo el proceso, tanto en lo penal como en lo civil que lleve el juzgado. Se busca eliminar cualquier barrera económica para que pueda acceder a la justicia y a la protección. El artículo de Tirant acaba diciendo que estos juzgados son un pilar fundamental. Por todo lo que hemos hablado, parece que sí, que la calificación es acertada. Yo creo que sí. Lo son porque representan un cambio de mentalidad. Un esfuerzo del sistema judicial por reconocer que la violencia de género es algo específico y por adaptar sus estructuras para dar una respuesta más rápida, completa y, sobre todo, que proteja más. Superan esa visión antigua que a veces trataba estos casos como si fueran peleas sin más, sin ver el contexto de dominación y que obligaba a la mujer a contar su historia una y otra vez en sitios distintos. Al centralizar y especializar, se busca ser más eficaz, sí, pero también evitar esa victimización secundaria, ese daño añadido que provocaba el propio sistema. Realizar la respuesta a la violencia de hombres contra sus parejas o exparejas mujeres, integrando lo penal y lo civil urgente. Exacto, esa es la foto. La mezcla de competencias, el enfoque exclusivo en esta violencia machista y la prioridad de proteger a la víctima ya. Son sus señas de identidad. Si lo miramos con un poco de perspectiva, es un ejemplo claro de cómo el sistema legal intenta, evolucionar, adaptarse para ser más efectivo ante un problema social que tiene raíces muy hondas y características muy particulares. Desde luego, da que pensar sobre cómo las instituciones jurídicas pueden, o al menos intentan, adaptarse a realidades sociales que son complejas y, francamente, muy dolorosas. Precisamente. Y esto nos deja quizá una pregunta interesante para darle una vuelta. ¿Cuál es el alcance real y también los límites de una reforma como esta? O sea, ¿hasta qué punto puede una estructura judicial especializada, por sí sola, frenar un problema como la violencia de género, que tiene causas culturales, educativas, sociales tan profundas? Y por otro lado, ¿podrían otros problemas sociales complejos que afecten a otros grupos vulnerables o que tengan muchas caras legales beneficiarse de un enfoque judicial parecido, así integrado y especializado? Es algo sobre lo que reflexionar.